En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana con el foco puesto en Estados Unidos y en los procesos de primarias que parecen abocados a la repetición del duelo entre Biden y Trump en el próximo mes de noviembre. Para ello nos acompañan en este estudio dos periodistas que fueron corresponsales en Estados Unidos y ahora lo son en Francia. Eusebio Val, del diario La Vanguardia, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo, bienvenida. Y Jean-Jacques Kurlianski también nos acompaña, es director del Observatorio de América Latina en el Instituto Jean Jaurès. Bienvenido. Gracias. Biden contra Trump, reedición del duelo, segunda parte, hoy en Primera Plana. La revancha entre Biden y Trump es casi el único escenario que hoy en día podemos visualizar en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. A 9 meses con la cita, parece que la estrategia de la descalificación del actual presidente por la edad es claramente ganadora frente a algo mucho más tangible como los líos judiciales de Trump, que también el exmandatario sabe usar para victimizarse y alentar la teoría del sistema contra él. Trump vuelve a presentarse como el hombre providencial, pese a tener varios procesos abiertos. Pero aquí en Europa son ya varios los gobiernos que piden trabajar mirando al futuro, considerando que puede volver a la Casa Blanca. Biden, por su parte, paradojas de la edad, precisamente lo que necesita es movilizar a los jóvenes, y son ellos, los jóvenes demócratas, los más críticos ahora mismo con el respaldo de Estados Unidos e Israel en los bombardeos a Gaza. Repasemos lo que dice la prensa. Diario de New York Post ataca a Biden por sus problemas de memoria y su edad. El diario Las Américas lanza una pregunta. ¿Qué pasaría si Trump o Biden abandonan la carrera presidencial? Todo indica que generaría una gran confusión política, dice el diario. Aquí en Francia, diarios como La Dépêche se preguntan en portada si podemos aún parar a Trump. Pues os traslado la pregunta, compañeros. Cuando escuchamos estos días a varios gobiernos europeos diciendo que hay que ya empezar a trabajar con la premisa de que Trump puede volver, ¿es prudencia? ¿Es exageración? ¿Es demasiado adelantarse, Eusebio? Yo creo que es prudencia y es un escenario realmente que se puede producir. Las probabilidades son altas. Si vemos algunos de los estados clave como Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Trump está por delante. Son estados en los que había ganado Biden en el año 2000. En el año 2020. Entonces, es aconsejable prepararse para este escenario. Son los switch state, ¿no? que se llaman. Exacto. Beatriz, ¿hay algo o alguien que pueda parar que se reedite este duelo entre Biden o Trump? Bueno, quizá todo aparte depende de la ley vital, ¿no? Sí, bueno, aparte, lo primero, la salud de Biden. Podemos faltan 8 meses, veremos qué es lo que pasa con su salud. Y luego por el Partido Republicano lo veo más difícil, porque Trump es es una máquina haciendo elecciones, incluso como decías antes, si es condenado, incluso si tiene que hacer campaña desde la cárcel, eso le vendría bien, porque le presentaría como víctima. Entonces, el Partido Demócrata lo veo más difícil, todo puede pasar, nunca se sabe. Pero con Biden la mayor preocupación es la salud física y mental. Y qué pasaría si fallan uno de los dos, porque por ahora parecen que son los dos candidatos claros, y si uno de los dos en el último minuto no se presenta, ¿quién se le sustituiría y qué pasaría durante la campaña, ¿no? Porque aún habría tiempo de reemplazar, Sí. Todavía lo habría. Y en este escenario, muy probable de reedición, América Latina siempre mira el destino político de Estados Unidos. En muchas ocasiones por un impacto directo, lo vamos a comentar con Jean-Jacques. Además de esta circunstancia especial, es la antesala de las elecciones en México. Ese duelo previsiblemente también entre dos mujeres, Claudia Sheinbaum contra Xochitl Gálvez, en la antesala de lo que serán las elecciones estadounidenses. ¿Puede que sean vasos comunicantes, Jean-Jacques? Bueno, los países latinoamericanos están siguiendo de cerca lo que está pasando en Estados Unidos. En México, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una experiencia que se pensaba difícil con Trump, pero curiosamente él tuvo relaciones excelentes, mucho mejores que con Obama, porque bueno, son dos perfiles, acaso, de, como se dice en ciencia política, pero a veces estigmatizando
a la gente son populistas, yo diría. Entonces, se entienden entre ellos. Culturalmente tenía una base como para entenderse. Pero bueno, independientemente de la incidencia en el voto dentro de Estados Unidos, una cosa interesante, hay la gran conferencia en este momento de un círculo conservador del Partido Republicano que empezó en 73, va a hablar Donald Trump, hay invitados latinoamericanos. ¿Quiénes son los invitados del Partido Republicano a esta conferencia? Javier Milei, de Argentina, Nayib Bukele, de Nicaragua, de El Salvador, perdón, y Eduardo Bolsonaro, de Brasil, y de España, Santiago Abascal. Entonces, pues eso define un poco el perímetro latinoamericano que interesa al Partido Republicano. La justicia ha confirmado la fecha del 25 de marzo para el juicio penal a Trump, el primero a un expresidente en la historia de Estados Unidos. El republicano había pedido que se desestimasen los 34 cargos del caso Stormy Daniels, el pago de dinero negro, recuerden, a la actriz porno en 2016 para no perjudicar su carrera política. Vamos a un escenario de tiempos judiciales paralelos a la campaña electoral. Todo parece que esto va a pasar. No sé cómo lo interpretan. ¿Van a ser vasos comunicantes? ¿Trump transformará lo que pase en el juzgado a lo del meeting como forma de hacer campaña, lo del meeting al juzgado, del juzgado al meeting? ¿Cómo lo ven este escenario? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Van a ser dos realidades en paralelo. Pero que van a estar que va a distorsionar, entrelazadas. o sea, ya la campaña está distorsionada por muchos factores, ¿no? Entre ellos la edad de Biden, el hecho de que se repita el mismo duelo y toda esta batalla judicial que yo creo que quizás despista un poco al electorado, porque desde mi punto de vista lo más grave fue el asalto al Congreso, ¿no? Trump tiene muchos problemas diversos por su relación con las mujeres, de tipo financiero, pero lo realmente grave más grave fue el asalto al Congreso, el asalto a la sede de la soberanía popular. Y pensar que un personaje, un presidente que estuvo detrás de un fenómeno tan grave como ese puede volver a ser el presidente de la primera superpotencia es lo que preocupa al resto del mundo en el escenario de la guerra de Ucrania. Es decir, el hecho de que Estados Unidos sufra una crisis institucional muy fuerte, una división y una fractura muy evidente si gana Trump, será peligroso, ¿no? Eso del lado republicano, del lado demócrata, ¿hasta qué punto los deslices y olvidos de Biden preocupan? O quizá la pregunta sea, si tiene deslices, de acuerdo, pero ¿esto le impide más que cualquier otra circunstancia o carencia de facultades estar en el cargo? Yo pienso que sí. Yo creo que él tendría que haber dicho, me retiro, ya he sido un expresidente. Lo que pasa es que él... pero con un balance económico que ha sido positivo, que a lo mejor en otras circunstancias estaríamos valorando eso, ¿no? Decimos que los estadounidenses votan con el bolsillo, ahí tenemos un balance. Sí, yo creo que él por sí mismo se tendría que haber retirado. Lo que pasa es que él se presenta como soy el único que ha parado a Trump y soy el único que puede hacerlo. Lo que pasa es que es muy peligroso esta segunda vez, porque Trump... ya hemos visto en esa campaña, es una campaña rarísima. Ya me parecía muy rara la primera campaña de Trump, pero esta es totalmente loca, esta campaña, con los juicios. Sí, yo creo que el aspecto de la edad no es en sí tan grave. Hemos tenido casos en la historia de líderes de una edad muy avanzada y que fueron providenciales. Por ejemplo, Konrad Adenauer en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo en Italia Giorgio Napolitano, presidente Giorgio Napolitano, que tenía 80 años, casi 90, y volvieron a pedirle que se presentara, ¿no? porque había una situación política muy delicada. Casi diría aquí en Francia, De Gaulle tenía una edad también bastante... Era bastante mayor cuando fue presidente. Es decir, que no es tanto la edad, sino esos lapsus que tiene. Además, tienen un equipo asesor, es quizá más la percepción del público para votar a alguien con esos lapsus, ¿no? Exacto. Volviendo al tema de los latinos, Jean-Jacques, ¿qué capacidad tienen ahora mismo, hoy por hoy, para decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos, lo que es el voto latino?
Bueno, tomando en cuenta que las elecciones en Estados Unidos son elecciones en un país de economía de mercado, el electorado como mercado tiene distintos segmentos. El segmento latino es un segmento importante para los políticos. La prueba es que dentro del equipo presidencial hay una encargada de la prensa española en Estados Unidos. En el Congreso del Senado de los Estados Unidos hubo un estudio por Hispanic Society hace 2 o 3 años a ver si los parlamentarios norteamericanos usan del español para comunicarse con sus electores. La conclusión es sí, y se va aumentando el número de parlamentarios que usan español. La media sería entre 20 y 25% y va subiendo. Entonces, a partir de esto, es difícil decir que hay un voto latino unido, es un voto fragmentado. Hablar de latino, de comunidad latina, es el resultado del censo en Estados Unidos que pide una definición étnica, cultural a los ciudadanos, a los residentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Florida hay un electorado latino de origen cubano o de Venezuela, que son republicanos, sí, que votan mayoritariamente. Tradicionalmente ha sido un voto muy republicano. A más de 55%. En otros estados, California, Texas, no sé, son mexicanos de origen, más modestos y votan más para el Partido Demócrata. En conjunto se estima que en cada elección más o menos entre 65 y 70% de los electores votan demócrata porque se definen a partir de criterios sociales, económicos. Pero el Partido Republicano va aumentando su influencia en el electorado latino. En las últimas elecciones, Trump aparentemente consiguió el 38% de los votos de los, como se le llama en Estados Unidos, de los latinos. Entonces, para contestar a su pregunta, yo diría que es complicado porque es un electorado fragmentado que se define en función de dónde viene. Entonces, cubano, venezolano, como vienen de regímenes que se consideren en Estados Unidos como socialista o comunista, que son palabras feas, ellos votan republicanos. En otros sectores del país, en otras partes del país, en donde es un electorado modesto de gente que llegaron como ilegales, entonces son sus hijos que votan. Ellos votan más para el Partido Demócrata, pero no hay que olvidar que esa comunidad que representa 60 millones de personas, más o menos, no es una comunidad que represente 60 millones de electores, porque hay muchos indocumentados. Muy interesante. Y a todo esto, Estados Unidos vuelve a la Luna, medio siglo después del programa Apolo, la exploración espacial. Pronto vamos a encargarnos de ello en un programa de En Primera Plana. Vamos a hacer en este punto una pequeña pausa y regresamos enseguida en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Liam Pele. Gwendoline Abalson et Pixel. Amway. Lil Jeb Bingerac. Attaquant comme Benzema, je mets des Lucan. Oh, c'est mon clé. La Gucci, mon clé. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana con el foco puesto en Estados Unidos y la previsible reedición de ese duelo entre Trump y Biden para el mes de noviembre. Lo hacemos con Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia aquí en París, que lo fue en Washington, con Beatriz Juez, corresponsal del Correo, que también lo fue en Washington, y con Jean-Jacques Kurliansky, director del Observatorio de América Latina en el Instituto Jean Jaurès aquí en Francia. 2024 es un superaño electoral en el que medio planeta está llamado a las urnas, pero sin duda lo que pase en noviembre en Estados Unidos
pues nos va a afectar a todos. No sé quién dijo que a las elecciones de Estados Unidos deberíamos votar todo el planeta. A todos y a todo. Ampliemos el foco y miremos los dos conflictos que marcan la actualidad. Ucrania y Oriente Próximo. Muchas preguntas derivadas de estos dos conflictos planean sobre estas elecciones. Y, por supuesto, de la OTAN, tras las declaraciones de Trump hace tan solo unos días. Compañeros, pregunto, en un mundo con Trump de vuelta, ¿qué va a significar? ¿Menos intervencionismo de parte de Estados Unidos y, por lo tanto, carta blanca para Putin y Netanyahu, por ejemplo? Eusebio. En el tema de Ucrania es posible que haya una tendencia a más contención. Es una incógnita. Trump, el gran problema es que es una incógnita, sobre todo su segundo mandato, en el que se va a sentir, si gana, se va a sentir envalentonado y con ganas de revancha interna, sobre todo. Pero yo pienso que no cabe esperar un giro radical. O sea, en el tema, por ejemplo, de Ucrania, aparte del imperativo moral de ayudar a un país que ha sido agredido, no podemos olvidar que una guerra genera mucha actividad económica, que detrás en Estados Unidos está el complejo militar industrial, toda la industria de armamento, para la cual este conflicto pues, permite la renovación de arsenales desde un punto de vista un poco cínico, pero no creo que Trump se vaya a sustraer de esta realidad, ¿no? y de los compromisos con Europa. El mundo no se hundió en los 4 años en que estuvo ya en la Casa Blanca, ¿no? Y respecto a Israel, tampoco creo que la política vaya a cambiar, la política de apoyo casi incondicional, aunque con críticas a Israel, no creo que vaya a cambiar con Trump de presidente. Beatriz. Sí, yo pienso lo mismo que Eusebio, que bueno, ya vimos 4 años de Trump, ahora si gana, como dice, va a estar envalentonado, pero sí, lo único que me da un poco de miedo de Trump es que es impredecible, ¿no? Entonces no sabes muy bien por dónde va a salir, ¿no? Yo qué sé, Putin lo dijo el otro día, quizá, yo creo que con un poco de retranca, ¿no? Que prefería a Biden precisamente porque era más predecible. Por supuesto que si pudiera hacer campaña la haría por... De hecho, sus bots la hacen por Trump. Por Trump. Sí. Y bueno, y también el otro día también Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, dijo que, por el tema este de la OTAN, dijo que no puede... que la defensa de Europa o de la OTAN no puede depender de los humores de un presidente, ¿no? Yo creo, si me permite, como había dicho antes, que ya no es solo su política exterior, es la situación interna en Estados Unidos. La crisis institucional que podría haber si vuelve a ganar Trump, lo que juega Putin también. Putin quiere desestabilizar Occidente, unos Estados Unidos en los que haya situaciones como la del asalto al Congreso o algo parecido. Eso juega a su favor, ¿no? O sea, no solamente tenemos que mirar la consecuencia directa de la política que haga Trump, sino cómo va a estar ese país, qué crisis profunda puede haber, según cómo sea la victoria, si es contestada, si es polémica, la reacción. Y si es condenado o no es condenado, y si se autoindulta o no se autoindulta. O sea, hay muchas incógnitas de lo que pasará. La mirada de lo que pasa en América Latina nos la ofrece hoy Jean-Jacques Urliansky del Observatorio América Latina del Instituto Jean Jaurès. Jean-Jacques, las implicaciones de lo que pasa en Estados Unidos en el resto del mundo, pero también en América Latina, especialmente en América Central y en el tema de los flujos migratorios. En este asunto, ¿hasta qué punto cambia que sea uno u otro, que sea Trump o que sea Biden? Bueno, cuando uno mira la manera de expresarse, hay una diferencia evidente entre Bush y Obama, Trump, Obama, Biden y Trump. Si uno mira el número de personas expulsadas, bueno, no sé, muy semejante, las cifras son casi iguales. Pero hay un elemento importante en estas elecciones que los republicanos, como todos los partidos de la misma familia, eso pasa en Europa también, se focalizan en el tema de los latinos el enemigo. Bueno, Huntington defendió una tesis que socava la identidad norteamericana, anglosajona, protestante, blanca, no sé qué, la invasión de migrantes que vienen del sur. Entonces es una cosa muy cultural.
y entonces están chantajeando los republicanos en el Congreso, en el Senado, al presidente Biden, intentando intercambiar un voto de la ayuda financiera y militar a Ucrania en contra de cerrar la frontera con México. Entonces, efectivamente, hay una incidencia de esta temática que está instrumentalizado por los republicanos. Lo instrumentalizan también de otra manera. Los gobernadores, por ejemplo, de Florida o de Texas, organizaron vuelos o charter de ómnibuses hasta estados demócratas con migrantes indocumentados para señalar que no se puede seguir de esta manera. El gobernador de Texas también está actuando a cuenta propia para cerrar la frontera con México. Entonces, América Latina vista como un elemento que puede destrozar la identidad norteamericana, la economía norteamericana, presionar los salarios. Bueno, lo instrumentalizó Trump a su manera en su presidencia anterior, forzando una nueva negociación del acuerdo de libre comercio norteamericano, que ahora tiene otro nombre, lo llaman en México el TMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que tuvo paradójicamente incidencias sociales positivas en México en la medida en que para compensar las diferencias de salarios, se impuso un salario horario mínimo en las empresas mexicanas que exportan hacia Estados Unidos. Entonces la temática migratoria es esta. Por otra parte, para volver a la temática anterior sobre Ucrania y el Próximo Oriente, hay una diferencia de la mayoría de los países suramericanos, latinoamericanos, con el gobierno de Estados Unidos y los de Europa. Condenaron la invasión, la agresión rusa, pero no se sumaron a la política de sanciones que rechazan. Entonces hay un quizá por la distancia, quizá porque lo encuentran como una guerra muy distante de la perspectiva de América Latina. Que, bueno, como lo dijo el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su campaña electoral, me están diciendo que tendría que sumarme a las políticas de sanciones. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Diplomáticamente, ¿qué puede hacer Colombia en esto? Nada. Militarmente, mucho menos. Económicamente, sí, yo voy a sufrir porque necesito algunos productos que vienen de Rusia, de Ucrania, y entonces quiero mantener abierto esta posibilidad. Por otra parte, necesito también el mercado de Venezuela, porque voy a seguir la política de sanción hacia Venezuela que me piden Estados Unidos. Entonces, un concepto de no quiero juntarme a esto, no por razones morales, condeno la agresión rusa, sino porque eso socava mi economía y me pongo al lado. Os pregunto, Eusebio, Beatriz, ¿Biden es la mejor, debería dar un paso atrás o es la mejor arma que tiene hoy por hoy el Partido Demócrata para parar los pies a Trump? Porque lo que sí tiene impacto en el lado demócrata es el conflicto de Israel contra Hamás. Biden es consciente de que necesita para ganar a sus votantes jóvenes, demócratas, los más críticos con el respaldo a Israel en los bombardeos de Gaza. De ahí que Biden intente contener a Netanyahu, es decir, Biden necesita a esos votantes para seguir en la Casa Blanca. Sí, necesita movilizarlos, ¿no? Que no se queden en casa el día de las elecciones. Sí. Pero bueno, ya veremos. En estos momentos no veo a nadie capaz de sustituir a Biden, pero bueno, todavía queda mucha campaña y piensa que tendrían que decidirlo pronto, ¿no? Tendría que dar él un paso atrás o que sus consejeros le dijeran mejor vete a casa porque no estás bien como para ¿Biden es la mejor arma, o es la solución o es el problema? Hoy por hoy no tienen una alternativa, o dicen que no tienen una alternativa, pero podría haberla. O sea, es posible políticamente antes de la convención, durante la convención o después de la convención. Hay instrumentos que pueden hacer posible elegir otro candidato. Lo que pasa es que, claro, para enfrentarse a un candidato en el otro lado tan consolidado como Trump, va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que también en el análisis tenemos que ver que Estados Unidos es un país
en el que no hay una elección general, o sea, son 50 elecciones y los estados rurales están sobrerepresentados a la hora de votar. Y eso le da una cierta ventaja a Trump, tanto en la elección presidencial como en la composición del Congreso. Y luego también que a lo mejor gana Biden por votos, pero al final lo que cuentan son los estados, claro. Y al final puede ganar por estados Trump, aunque tenga más votos Biden, ¿no? Una última pregunta. ¿En qué creen que cambiaría el mundo si sale uno u otro en noviembre? En una pequeña frase porque me estoy quedando sin tiempo. Jean-Jacques, si sale uno u otro, ¿en qué cambiaría el mundo? Sí, perdón. ¿La política exterior de Estados Unidos cambiaría? Bueno, en relación a América Latina me parece que no, porque América Latina es muy secundaria para todos los candidatos. Bueno, podría cambiar en lo relacionado con Cuba, como lo vimos con Obama, a pesar de que la temática cubana es más de política interior, finalmente, que de política exterior. Desde el 96 se considera en Estados Unidos que Cuba no es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Biden cambió muy pocas cosas en relación a las medidas suplementarias que tomó Trump de sanciones financieras, de reducir el monto de las remesas enviadas por los cubanos de Estados Unidos. Bueno, pero lo que se puede ver este acercamiento con los regímenes lo más derechistas de América Latina en la conferencia actual del Partido Republicano. Eso acaso si hay que juntarlo con el tema migratorio, el tema de Próximo Oriente. El presidente argentino Javier Milei se define como proto-judeo, hizo un viaje a Estados Unidos para encontrarse con la comunidad más ortodoxa judía de Nueva York, y hizo un viaje también a Israel, siguiendo la política de Trump de transferir la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces son temas, a pesar de todo, que son marginales para Estados Unidos. Nos quedamos con esa idea, me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.